Bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Narrativas del Ser, el episodio número 12, en el cual hoy voy a hablar de la libertad. Bien, fijaros, no eres libre porque hayas borrado tu historia. Eres libre cuando tu historia deja de decidir por ti. Como ya digo, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Narrativas del Ser Kilion, pero hoy quiero comentarte de que hoy no es un episodio más. Hoy llegamos al final de un viaje. Comenzó haciéndonos una pregunta. ¿Cuántas de las cosas que pensamos sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, son realmente nuestras y cuántas las hemos aprendido? Bueno, durante esta temporada hemos hablado de la pertenencia, hemos hablado del rechazo, hemos hablado de la culpa, también del miedo, de la vergüenza, de la identidad, del amor, el propósito, el vacío, del perdón y también de la soledad. Y hoy llegamos a una palabra que de alguna manera contiene a todas las anteriores. Y esa palabra no es otra que la libertad. Pero aquí voy a ir poniendo las cosas claras. No voy a hablar de libertad política, ni libertad económica, ni siquiera de la libertad de poder hacer lo que quieras y cuando te venga en gana. Quiero hablarte de una libertad que es mucho más silenciosa. La libertad de poder mirar tu historia sin que tu historia tenga que decidir permanente quién eres. Porque quizás, y digo quizás, la mayor cárcel en la que podemos vivir no tiene barrotes, pero está construida con frases que para nosotros se convierten en identidad y que son muy sólidas, como por ejemplo, yo soy así, no puedo, siempre me pasa lo mismo, a mi edad ya es demasiado tarde, después de lo que viví no puedo confiar, en mi familia todos somos así, o el amor termina siempre haciendo daño, el dinero cuesta muchísimo, muchísimo ganarlo, no soy suficiente. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que cuando una frase se repite durante años, se puede convertir en una identidad. Y hoy nos vamos a preguntar qué ocurriría si dejaras de vivir desde esas frases. Bueno, ya metidos en harina, como se suele decir, nos vamos a preguntar qué es lo que significa realmente ser libre. Que cuando pensamos en libertad, muchas veces solemos imaginar una ausencia de límites. Es decir, vivir una vida en la cual hago lo que me place, nada ni nadie me contradice. Es decir, puedo hacer lo que me dé absolutamente la gana y no tiene consecuencias. ¿Vale? Cuando pensamos también que significa ser libres, también pensamos en que significa, aparte de imaginar toda esa ausencia de límites, es el poder viajar, elegir dónde vivir, cambiar de trabajo, terminar una relación, empezar otra, tener dinero, decidir. Y evidentemente que todo eso puede formar parte de lo que es el concepto y de lo que es la libertad. Pero existe otra libertad mucho más profunda y es esa capacidad de elegir sin que el pasado elija constantemente por ti. Bien, y ahora quiero que imagines por un momento una persona que puede viajar por donde quiera, pero que necesita permanentemente la aprobación de los demás. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que esta persona es completamente libre? O por ejemplo, vamos a poner otro caso. Imagínate a alguien que tiene muchísimo dinero, pero que es incapaz de descansar porque siente que si deja de producir va a perder su valor. ¿Consideras que es libre esta persona? O imagina a alguien que ha terminado una relación y vuelve a elegir una y otra vez, termina relaciones, vuelve a elegir otra distinta y siempre, siempre, siempre se repite el mismo patrón. ¿Crees que es libre? Por eso la libertad de la que voy a hablar hoy y la que te quiero proponer comienza desde un lugar distinto. No tiene que ver con las circunstancias. Comienza desde dentro.
Porque ser libre no significa que no tengas condicionamientos. Que querramos o no, todos los seres humanos tenemos condicionamientos, todos los tenemos. Pero ser libre significa empezar a verlos y darles su lugar. Porque aquello que no vemos, evidentemente, nos gobierna y dirige nuestra vida. Perdón. Bien, seguimos con el tema de las cárceles. Porque hay cárceles que evidentemente reconocemos fácilmente y otras incluso que defendemos. Y una de esas cárceles que son invisibles, la cual no necesariamente tenemos que estar detrás de unos barrotes, pero que es invisible y se hace visible cuando nos expresamos, es por ejemplo cuando decimos de manera categórica y contundente, yo soy así. Cuidado con esta frase, porque a veces no describe quién eres, describe quién aprendiste a ser. Repito, la frase de yo soy así a veces no describe quién eres, describe quién aprendiste a ser. Por ejemplo, soy desconfiado, porque quizás aprendiste que confiar era peligroso, te la podían jugar, te podían traicionar. O yo soy muy independiente, porque quizás aprendiste que pedir ayuda no era seguro. O te defines diciendo yo soy perfeccionista, porque quizás aprendiste que equivocarte podría hacerte perder reconocimiento. O esta frase que también hace mucho daño. Dice, yo puedo con todo. Porque quizás siendo niño, siendo niña, aprendiste demasiado pronto que no podías depender de nadie. Y entonces en este punto en el que te estoy llevando, en esta conversación, en este punto, en esta charla que estoy teniendo contigo, que realmente parece más un monólogo, pero bueno, en este punto da igual cómo sea la conversación, aparece una pregunta que es extraordinariamente poderosa. Es, ¿esto soy yo o esto fue una estrategia que un día necesité? Y ahí, después de esa pregunta que pones en cuestión todo aquello con lo cual te defines y dices, este soy yo o esta soy yo, o esto fue una estrategia que un día necesité, ahí comienza la libertad narrativa. No rechazando lo que fuiste, sino comprendiendo para qué lo necesitaste. Evidentemente que tu historia explica el lugar en el que estás, la situación donde te encuentras, al lugar donde has llegado, pero no tiene necesariamente por qué sentenciarte. Evidentemente que tu infancia importa. Importa también tu familia, tu cultura, tus experiencias, tus pérdidas. Todo eso ha participado y evidentemente ha construido y ha dado una base sólida para construir esa identidad de quien crees que eres, de quién eres, en definitiva, por cómo has tenido que actuar durante todo ese tiempo. Pero hay una diferencia enorme entre decir, esto que ocurrió forma parte de mi historia y decir, esto determina inevitablemente mi futuro. Es decir, esto marca que mi futuro va a ser así. Porque podemos comprender de dónde viene una conducta sin convertir su origen en una condena. Y esta idea es fundamental. O sea, puedo entender por qué me he estado comportando y me comporto así debido a X circunstancias que han hecho que yo, para adaptarme, tuviera que actuar así. Pero si soy capaz de discernir, de tomar esa distancia, también puedo entender de que si las circunstancias han cambiado, yo puedo también cambiar las narrativas y que necesariamente no tiene por qué definir mi pasado, mi presente ni mi futuro. Y yo creo que esta idea es fundamental, porque el trabajo personal no consiste en negar el pasado, consiste en poder decir, ahora entiendo por qué aprendí a vivir así, y después añadir, pero hoy puedo comenzar a elegir de otra manera.
Es decir, nuestro trabajo personal es evidentemente integrar el pasado, no negarlo. Entender por qué aprendimos a vivir así, porque fue necesario, porque fue la manera que tuvimos, la manera que supimos para poder adaptarnos a un entorno que en mayor manera o no podía ser hostil o no, pero que necesariamente necesitaba que nosotros creáramos identidad con esa adaptación para poder salir adelante. Es importante saber esto, pero también saber que desde hoy puedes comenzar a elegir vivir de otra manera distinta. Hay veces, fijaros, que confundimos lo que es la lealtad con repetición. Bien, fijaros, podemos estar atados, permanecer atados a historias familiares. Por ejemplo, decir algo así como, en mi familia nunca hemos tenido dinero. Las mujeres de mi familia siempre han sufrido por amor. Los hombres de mi familia no muestran emociones. Nosotros somos trabajadores. Aquí nadie descansa. O en esta familia las cosas siempre han sido así. Y sin darnos cuenta podemos convertir la pertenencia en repetición. Pero honrar a quienes estuvieron antes no significa necesariamente repetir sus destinos. Tú puedes amar profundamente a tu familia y vivir de manera distinta, vivir diferente a cómo ha vivido tu familia. Puedes agradecer de dónde vienes, es más, es sano agradecer de dónde vienes, pero también sin tener que quedarte allí. Puedes decir internamente, gracias a la vida, gracias por la vida, tomo lo que me pertenece, honro vuestra historia y me permito escribir la mía, porque eso también es libertad, el poder escribir tu vida, el poder hacer con tu vida algo distinto. Fijaros que a veces, bueno, a veces no, siempre, a veces no siempre. La identidad, la mayoría de las veces, se convierte en una jaula. La identidad que creamos en torno a una serie de conductas y adaptaciones que hemos tenido que hacer a lo largo del tiempo, sobre todo en nuestra más tierna infancia, incluso la adolescencia, para poder integrarnos a la vida. No sé si recordarás cuando hablábamos de identidad. Bueno, pues fijaros, con la identidad nos definimos constantemente. La identidad para este mamífero más o menos racional que somos, el cual no sé hasta qué punto estamos evolucionados o no, una parte sí, evidentemente. Hay otra parte que seguimos siendo muy irracionales. Bueno, pero este mamífero racional, la identidad forma parte de la existencia, porque identificarse significa poder diferenciarte y ponerte en un lugar y a la vez también significa el poder pertenecer. A través de la identidad, perdón, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos definimos constantemente y muchas veces nos definimos con una serie de roles a los cuales, y no me refiero al reloj, que este no son roles, que quede claro, pero roles me ha venido eso, en los cuales muchas veces, en función de una determinada funcionalidad que tenemos, a partir de ahí nos definimos. Por ejemplo, soy madre, como si realmente solo pudiéramos ser esa identidad de soy madre o soy padre, soy terapeuta, soy empresario, soy tímido, soy espiritual, soy fuerte, soy sensible, soy responsable, soy cuidador, soy cuidadora, soy la persona que siempre ayuda. Y bueno, la verdad es que la identidad nos ayuda en cierta manera a orientarnos, pero el problema aparece cuando pensamos que solo podemos ser eso, que si somos A, no somos B, y si somos B, no somos A. Porque quizás durante años fuiste la persona fuerte de tu familia, pero ¿te has preguntado quién serías tú si pudieras permitirte ser vulnerable? O quizás durante años tú fuiste la persona que siempre cuidabas, que eres el cuidador o la cuidadora de todos. Pero ¿te has planteado acaso quién serías tú si aprendieras también a recibir? O quizás durante mucho tiempo, o desde que la memoria, desde que recuerdas en tu memoria,
Siempre fuiste aquella persona, el niño, aquella niña, aquel adolescente, incluso hoy en día puede ser ese adulto que siempre cumplía las expectativas, pero ¿te has preguntado quizás quién aparecería si dejaras de intentar gustar a todo el mundo? Si dejaras de hacer tantos esfuerzos por ser visto, reconocido, renunciando a tu propia personalidad. ¿Por qué? Porque la libertad también consiste en darte permiso para descubrir versiones de ti que evidentemente todavía no conoces, ¿vale? O sea, que son desconocidas para ti. Importante también quiero marcar este punto porque ser libre no significa no necesitar a nadie, ¿vale? Porque esta es una narrativa peligrosa sobre la libertad. Ese decir no necesito a nadie, eso no significa, eso no significa siempre que sea libertad. A veces es protección. A veces cuando decimos no necesito a nadie nos estamos protegiendo. Fijaros, tener en cuenta que evidentemente somos mamíferos y por lo tanto somos seres relacionales, es decir, que necesitamos relacionarnos. Necesitamos el amor, necesitamos vínculos, necesitamos comunidad, necesitamos contacto, necesitamos pertenencia. Y la libertad emocional no consiste en no necesitar nunca a nadie, consiste en poder amar sin desaparecer dentro del otro, en poder pertenecer sin traicionarte, en poder acompañar sin salvar, en poder recibir sin sentirte débil, en poder decir sí y también, como no, en poder decir no. Pero evidentemente la libertad tiene un precio. Aparte de ser una conquista, es decir, la libertad es algo que uno conquista, porque no la obtiene de por sí, sino que la conquista, ¿vale? La libertad tiene un precio y es la responsabilidad. Y esto me gustaría tratarlo porque es algo de lo que se habla más bien poco, ¿no? Porque ser libre también puede dar miedo. Porque mientras creemos que todo depende de nuestra infancia, de nuestra pareja, de nuestros padres, de nuestro jefe, de nuestra economía o de nuestro pasado, siempre existe alguien a quien responsabilizar. ¿Cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a ser libre con la infancia que he vivido? Con la pareja con la que estoy conviviendo, con los padres que me ha tocado, con el jefe que es insoportable, con esta economía que tengo que es paupérrima, o con mi pasado en el cual está lleno de tragedias. Es decir, siempre vamos a caer en la tentación de responsabilizar. Pero cuando empezamos a recuperar nuestra capacidad de elección, aparece una pregunta. ¿Y ahora qué voy a hacer yo con mi vida? Y eso puede dar vértigo, porque has quitado de un plumazo todos los balones fuera que has estado echando durante tanto tiempo, toda la responsabilidad de tus desdichas, las has dejado a un lado y te empiezas a plantear, ¿y ahora qué voy a hacer yo con mi vida? Y evidentemente la libertad, la verdadera libertad, implica responsabilidad. Y no responsabilidad por todo lo que te ocurrió, porque eso sería totalmente injusto. Como ya he dicho otras veces, sería totalmente injusto mirar al pasado con los ojos del presente. Es exactamente igual cuando contemplamos la historia siendo estos humanos del siglo XXI y nos atrevemos a juzgar costumbres o ciertos comportamientos, por ejemplo, de la Edad Media, cuando han pasado tantos siglos y además lo hacemos de una actitud, desde un lugar en el cual podemos tener esa objetividad y esa distancia para poder hacerlo. Como ya digo, la libertad implica responsabilidad y es esa responsabilidad sobre qué haces ahora, en este momento, en el cual tienes esta toma de conciencia. ¿Qué haces ahora con todo aquello que ocurrió? Y esa diferencia es lo que cambia completamente la narrativa. Bueno, si tuviéramos que resumir en 5 puertas, en 5 pasos, digamos, de la libertad,
5 escenarios, 5 fases, ¿vale? Si quisiera resumir todo lo que es este episodio en 5 palabras, lo diría de la siguiente manera y en el siguiente orden. Lo primero, soltar. Soltar historias que ya no necesitan seguir demostrando. No necesitas seguir demostrando esas historias. No borrar, no negar, simplemente soltar. Lo segundo, elegir. Preguntarte, si no tuviera que obedecer automáticamente a mi vieja historia, ¿qué elegiría hoy? Tercero, después de soltar y elegir, es alinear. Conseguir que lo que piensas, sientes, dices y haces, que empiece a caminar todo en una misma dirección, con un mismo propósito, si quieres. Cuarto, que no se nos olvide fundamentalmente vivir. Dejar de convertir el desarrollo personal en una búsqueda interminable de cosas para arreglar. Fijaros, hay un momento para sanar, pero también tiene que existir un momento para vivir. Y esto es fundamental, sobre todo todas las personas que estamos en la búsqueda siempre de la mejora de nosotros mismos, en el desarrollo personal. Parece que siempre hay una lista interminable, como esa lista que había que memorizar de los Reyes Godos, mucho más larga, en la cual de cosas que arreglar. Es decir, siempre parecemos que somos como objetos que constantemente hay que arreglarlo porque constantemente se rompen. Y nos olvidamos que evidentemente hay momentos para sanar, pero también existen momentos para vivir. Y lo último, trascender. Que trascender no significa olvidar quién fuiste, sino integrar esa versión de ti, además diría yo, agradeciéndola, porque gracias a todas esas adaptaciones que hizo ese niño, esa niña que eras tú, que hizo ese adolescente, gracias a todas esas adaptaciones, tú eres quien eres. Significa integrar esa versión dentro de algo mayor, porque tu historia sigue siendo tuya, pero ya no tiene que ser tu prisión, es integrarla y ahora sí, desde tu libertad, desde tu mayor capacidad, desde otras circunstancias distintas, siendo adulto y siendo adulta, ya no teniéndote que adaptar para sobrevivir, para tener ese cariño, ese reconocimiento, para ser visto, para ser vista, para ser nutrido, para poder pertenecer, trascender y ser tú mismo, o sea, tu mayor conquista. Aquí digamos que es cuando el viaje del héroe ya cobra un sentido y se encarna en el cuerpo. Siendo tú mismo, has tenido que realizar ese viaje del héroe y al final te has encontrado a ti mismo y a ti misma, ¿vale? Bueno, y te voy a invitar a que hagas el siguiente ejercicio. Recuerda, cuando eso lo paras, te tomas el tiempo que necesites, te buscas un lugar tranquilo donde nada ni nadie te moleste y vas a hacer este ejercicio, como siempre te pido, con total honestidad, ¿vale? Vas a escribir, vas a coger tu cuaderno, una hoja en blanco. Como ya digo, vas a buscar un sitio donde nada ni nadie te interrumpa, donde puedas estar tranquilo, tranquila y donde dispongas de un tiempo suficiente para poder hacerlo y hacer bien este ejercicio. Y vas a escribir en tu cuaderno la historia que ya no necesito seguir viviendo. Y después, a continuación, vas a poner, durante muchos años he creído que yo era lo que sea. Y ahí te explayas, todo lo que te venga. Después vas a escribir, aprendí esa historia cuando, y lo escribes. Y después esa narrativa probablemente intentaba protegerme de, y por último dices, gracias a ella conseguí, y este último paso es importante, y hacer el ejercicio en este orden. Repito, escribes la historia que ya no necesito seguir viviendo, lo que sea. Durante muchos años he creído que yo era lo que sea. Aprendí esa historia cuando esa narrativa probablemente intentaba protegerme de, y gracias a ella conseguí X. Y como te digo, esto es importante. ¿Por qué? Porque no consiste en atacar tu vieja narrativa.
Esa narrativa cumplió una función. De hecho, hoy estás aquí en la vida adulta, lo cual, fíjate, si ha cumplido la función. Porque esa narrativa quizás te salvó, te ayudó a pertenecer, te protegió, te permitió sobrevivir emocionalmente y es importante agradecerlo. Y ahora, después de gracias a ella conseguí tal, vas a decir, a partir de hoy me doy permiso para... Y fíjate, no te voy a pedir que hagas aquí una larga lista, que escribas como 20 cosas, solo una. A partir de hoy me doy permiso para una decisión, un límite, una conversación, un proyecto, un descanso, una relación diferente contigo mismo, contigo misma, una nueva manera de recibir algo pequeño pero que sea real. Porque las nuevas narrativas, evidentemente, no se construyen únicamente con frases bonitas, se construyen tomando decisiones diferentes. Bien, estamos llegando ya casi a lo que es el final, pero quería hacerte una pregunta que creo que es importante, ¿no? Porque después de estos 12 episodios, que hoy este es el número 12, quiero hacerte la siguiente pregunta, que en cierta manera fue con la que comenzamos todo. ¿Quién eres? Pero esta vez no te voy a preguntar, no te voy a pedir que me respondas inmediatamente. No quiero que me digas tu profesión, ni tu edad, ni tu estado civil, no me interesa, ni lo que ocurrió en tu infancia, ni siquiera tus heridas. Solamente quiero que te quedes unos segundos en silencio y que te hagas la siguiente pregunta. ¿Quién eres cuando no necesitas explicar tu historia? Quizás desde Narrativas del Ser nunca pretendimos darte una respuesta, nunca pretendí darte una respuesta. Quizás lo que pretendimos fue llevarte exactamente hasta aquí, al lugar donde empiezas a hacerte preguntas diferentes. Y si lo hemos conseguido o si has llegado hasta aquí, significa que hemos hecho un buen trabajo. Bueno, fijaros, comenzamos hablando de pertenencia, porque antes incluso de saber quién éramos, necesitábamos sentir que teníamos un lugar. Después continuamos hablando del rechazo, la culpa, el miedo, la vergüenza, llegamos a la identidad, nos preguntamos cómo era la manera en la cual amábamos, para qué estábamos aquí, miramos al vacío, entramos en el perdón, nos encontramos con la soledad y finalmente llegamos a este punto, a la libertad. Y quizás ahora desde este lugar, si has hecho todo este viaje, y si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas desde el principio. Quiero, quizás ahora de que si has hecho todo este viaje y si lo vuelves a hacer te vas a dar cuenta, ahora quizás puede ser que comprendas algo bien distinto, que realmente todos esos capítulos no eran 12 historias diferentes, sino que eran diferentes puertas hacia una misma pregunta. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuánto de tu vida estás eligiendo y cuánto estás repitiendo? Bien, bien. Si tuviera que dar un mensaje final de esta primera temporada de Activar del Ser, Kilian, ¿qué podría decir? Si tuviera que resumir estos 12 episodios en una sola idea, lo resumiría de la siguiente manera. Tu historia merece ser comprendida, pero no tiene por qué convertirse en tu sentencia. No necesitas rechazar a la persona que fuiste, necesitas abrazarla, comprenderla, agradecerla cómo consiguió llegar hasta aquí y después decirle, ahora déjame, ahora continúo yo, porque quizás eso sea madurar, quizás eso sea sanar, quizás eso sea despertar y quizás eso sea, en definitiva, ser libre. Bueno, hoy no te quiero pedir simplemente que escribas una palabra, quiero que completes una frase en los comentarios. A partir de hoy me doy permiso para y la vas a terminar. Aunque sean 3 palabras. Me gustaría que escribieras, pero además que los comentarios de este último episodio se convirtieran en una especie de declaración colectiva. Me gustaría encontrar muchos comentarios en los cuales cientos de personas, miles, bueno, puestos a imaginar los que sean, de personas valientes que dijeran, me doy, por ejemplo, me doy permiso para vivir, me doy permiso para decir no, me doy permiso para recibir, me doy permiso para empezar,
Me doy permiso para ser yo mismo o yo misma, porque esa puede ser nuestra última narrativa de esta temporada. Bueno, y aunque hoy terminamos esta primera temporada, Narrativas del Ser no termina aquí. Estos 12 episodios ha sido un escaparate, ha sido una invitación, ha sido una toma de contacto, ha sido una puerta de entrada, porque detrás de cada palabra que hemos trabajado existen muchísimas más. Detrás de cada palabra, de cada episodio, está la psicología, la antropología, filosofía, neurociencia, mirada sistémica, espiritualidad, escritura terapéutica, ejercicios, meditaciones, integración narrativa. Y precisamente todo este recorrido ha nacido algo que llevaba mucho tiempo queriendo crear. De hecho, las personas que ya me conocéis ya lo sabéis, que yo siempre he dado y doy mucha importancia a lo que son nuestras narrativas, a lo que nos juntamos o lo que contamos a los demás, ¿no? Y precisamente fruto de eso ha nacido la metodología Formación Narrativas del Serquilio. Y en esta metodología, ¿vale? Que no se refiere precisamente a todos estos capítulos de YouTube, ¿no? O sea, esto ha sido como el escaparate, eso es una pequeña muestra, ¿no? Esta metodología de narrativas de Serkilion realmente es un viaje. Es una metodología que nace y está estructurada en bloques, hay vídeos específicos, que hay prácticas, meditaciones y hay workbooks, que se llaman ahora, o PDF, como quieres decir, para que no te limites a comprender intelectualmente lo que son tus narrativas. Desde Kilion queremos ayudarte a comprender, integrar y transformar. Y poco a poco os iré contando más cosas. Pero quiero que quienes habéis recorrido conmigo estos 12 episodios, me gustaría, y por eso es el fin de esto, de que fuerais los primeros en saberlo. Porque de alguna manera vosotros habéis estado presentes mientras este método nacía. Y permanecer atentos porque próximamente va la metodología narrativa de Serkilion va a dar a luz. Está en ese proceso, ¿vale? Bueno, finalmente, gracias por escucharme lo que tenía que compartir, por darte ese tiempo. También gracias a aquellos que hayáis comentado, por comentar, también si habéis compartido los episodios, gracias. Gracias también por cuestionarme, tanto si lo hacéis públicamente como si no, pero también por cuestionarte a ti mismo, a ti misma y también por permitirte, date gracias también por permitirte mirar lugares que quizás llevaban mucho tiempo esperando ser visto. Gracias por formar parte de esta primera temporada. Soy Francisco Javier García Las Heras. Pertenezco a Kilion, formo parte de Kilion, soy cofundador, soy creador junto con mi mujer de Kilion y esto ha sido Narrativas de Ser Kilion. Y quiero despedirme con la frase que resume este último episodio. No eres libre porque hayas borrado tu historia. Eres libre cuando tu historia deja de decidir por ti. Y quizás a partir de ahora, cuando alguien te pregunte quién eres, no necesitas responder tan rápido, porque todavía te estás descubriendo. Y eso también es libertad. Ajo, almas poderosas, nos vemos en el siguiente viaje. Y te recuerdo que permanece atento porque la metodología narrativa del Serkilion va a salir. Y si esto te ha parecido interesante, ya te digo que la metodología va a ser súper potente. Bueno, hasta entonces, nos vemos. Feliz vida. Ajo.